Vamos a activar aquí. Le voy a quitar el audio, Mario. O ayúdeme con el audio, por favor, Mario. Ahí, gracias. Bueno, entonces en la última clase estuvimos viendo este tema de interferencia asociada a la separación del frente de onda, ¿verdad? Y se modeló un sistema bien simple que consistía en dos fuentes que eran idénticas. Vamos a ver. Acá. Dos fuentes idénticas S1 y S2 que generaban ondas de la misma frecuencia, amplitud y propagándose con la misma velocidad porque estaban en el mismo medio. Entonces, esas ondas van a viajar y van a encontrarse en un punto P que está en un plano que puede llamarse plano de interferencia y que generalmente físicamente puede asociarse con una pantalla. Entonces, consideramos algunas cosas como que el valor de la separación de las fuentes S1 y S2 es mucho menor que la separación entre la línea que une las fuentes de forma vertical con el plano de interferencia. Esa es una consideración. Y eso hace que los ángulos θ'P' y θ' sean aproximadamente igual a θ, ¿verdad? Entonces ya puede establecer una geometría un poco más sencilla para poder analizar eso. Por otro lado, se había considerado también que Y sub n, este valor que identifica el punto P desde el eje de simetría, que es esta línea punteada color azul, va a ser mucho más pequeña que el valor de L también. Y eso nos permitía realizar otra aproximación, tomar en cuenta otra consideración. Entonces, todo esto está asociado con lo que es el término de interferencia. El término de interferencia es el que me va a permitir a mí establecer relaciones dónde está la interferencia constructiva y dónde está la interferencia destructiva. Entonces estaba la función de intensidad, que es la función de distribución de los patrones de interferencia constructiva y destructiva a lo largo de este plano de interferencia. Y al final lo que se va a observar es, bueno, no sé por qué no me está actualizando esto. Voy a tener que cerrar para abrirlo. Ok, vamos a ver nuevamente. Ok, lo que yo voy a observar ahí entonces es algo como esto, ¿verdad? En la pantalla, de forma horizontal. Esto es para el caso de una fuente coherente, es una fuente láser que incide sobre esta ranura simple y esta genera frentes de onda cilíndricos que atraviesan estas dos ranuras y estas se pueden modelar como si fuesen fuentes individuales iguales que generan las mismas ondas. Entonces aquí se genera interferencia constructiva, destructiva y así sucesivamente y eso es lo que se puede ver acá físicamente. Entonces la región que se considera es solo la región que está muy cerca del eje de simetría, que es este horizontal que está aquí, la línea horizontal. Y qué comportamiento tiene la función de intensidad en esta región. Y es lo que nosotros estuvimos trabajando la última vez. Es una función coseno que aparecía por ahí. Es un coseno cuadrado de un ángulo de fase que está asociado con la diferencia en la trayectoria óptica, ¿verdad? Ok. Tengo problemas nuevamente para poder actualizar ahí. Me está costando un poco. Es precisamente esta función que está ahí trazada con esa línea verde, ¿verdad? El valor máximo de esa función es 4 veces la intensidad de uno de los rayos, ¿verdad? Porque estamos considerando dos rayos particulares, aunque físicamente son infinitos rayos que salen de cada una de estas dos aberturas. Eso permite pues establecer un punto específico que es muy general, sobre el cual yo puedo variar parámetros a lo largo de esa región para poder establecer dónde hay interferencia constructiva y destructiva, ¿verdad? Ok, esa es la función que encontramos, 4i sub 0 coseno cuadrado de ese argumento. Esa función es armónica, por supuesto, oscila entre 0 y 4 veces i sub 0. ¿Cuáles son los valores
a los cuales yo debería obtener un mínimo y un máximo, es decir, un 0 y un 4 veces i sub 0. Bueno, eso depende de este argumento. Y eso fue lo que comenzamos a ver en la última clase, ¿verdad? Al final se obtienen ciertos valores. Si yo evalúo, por ejemplo, para y sub n, un medio del inverso de eso que está en paréntesis, d, que es la separación entre las fuentes, entre la longitud de onda de la luz, y L, que es la separación entre las fuentes y la pantalla. Si yo evalúo, entonces obtengo los mínimos para estos valores y lo puedo generar una función que me obtenga, por la cual puedo obtener todos estos valores y sub n. Y los máximos se presentan a estos valores, ¿verdad? Entonces, cuando yo ubico la función, entonces puedo establecer algunos valores ya por ahí. En base a eso, también la interferencia constructiva ocurre respetando esa función, ¿verdad? Que aparece ahí, considerando también esta aproximación, ¿verdad? Que es precisamente, esta es una y esta es la otra. Entonces, para la última aproximación, y en el libro creo que se considera, se utiliza esta relación, ¿verdad? Para interferencia constructiva. Para el caso de interferencia destructiva, las relaciones son esta, ¿verdad? Simplemente que aquí hay un error con el múltiplo. Ok, me refiero a esto. Esto que está aquí es sería, vamos a ver acá, 2 veces n más 1 por lambda medios, ¿verdad? Esa es la condición para la interferencia destructiva. Ok, aquí. Entonces ahí tenemos los dos, las dos expresiones que me definen la interferencia constructiva y destructiva. Bueno, vamos a ver entonces, había mencionado algunas cosas aquí. Creo que podemos graficar esta función, ¿verdad? La función de intensidad que establece el patrón de interferencia. Entonces vamos a considerar aquí, vamos a hacerlo un poco más aquí abajo para poder escribir cuáles son las ecuaciones en este caso. Vamos a ver. Okay, para recordar, ¿verdad? Interferencia constructiva. A nivel de máximo, ¿verdad? Máximos para qué función, porque recuerden que estamos analizando la función de intensidad. 4 veces i sub 0 coseno cuadrado de phi medios, donde phi era aquí la diferencia, bueno, vamos a escribirlo por aquí, donde phi era k delta r más delta phi, ¿verdad? Donde aquí se consideraba esto como 0. Quiere decir que las ondas se generan al mismo tiempo y están en fase al salir de las fuentes. Y este delta R es simplemente R2 menos R1. R2 es esta trayectoria y R1 es esta, ¿verdad? O al revés, creo, para que dé un número positivo, ¿verdad? Igual es una función impar, entonces no importa. Pongámoslo así. R1 y R2. No, creo que sí, eso sí me va a dar positivo, negativo. R1 y R2. R2 menos R1, perfecto. Bueno, y K, que simplemente es el número de onda. Entonces, en este sentido, esta función podía escribirse como 4 i sub 0 coseno cuadrado de, vamos a ver aquí, pi veces
Esto es de lambda L por Y sub N. ¿Verdad? Ok. Bueno, esa era la aproximación que se tomaba acá, ¿verdad? Para el caso de interferencia constructiva. Entonces aquí se puede considerar la posición de los máximos y de los mínimos. Interferencia destructiva, que son los mínimos. Bueno, entonces los máximos estarían en las siguientes posiciones. Si voy a considerar, vamos a ver, voy a considerar, como, bueno, no lo voy a hacer todavía, lo voy a hacer después. Vamos a tomarlo así. Y sub n igual a 2n, no, perdón, n veces lambda L entre D para n entero, ¿verdad? Ok, eso. Y acá sí puedo decir, bueno, considerando A igual a lambda L entre D. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Y para el caso de la interferencia destructiva, entonces cuando Y sub n es igual a 2n más 1 entre 2 por lambda L entre D, ¿verdad? Así. Y esto que está aquí es nuevamente considerando A igual a lambda L entre D. Lo voy a hacer aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en esta función que yo estoy graficando, los mínimos estarían en las siguientes posiciones. Vamos a ver. El primero estaría a la mitad de A, ¿verdad? El siguiente estaría a 3 medios de A. Y el siguiente estaría a 5 medios, ¿verdad? De A. Y para este otro lado, menos 1 medio de A. Menos 3 medios. Y menos 5 medios de A. Y los máximos se evaluarían en A, en 2A, en 3A y así sucesivamente. Por el otro lado, menos A, menos 2A, menos 3A y así sucesivamente. Ok, eso es en una región tal que el grosor Y sub n era mucho menor que L. Y por supuesto habíamos considerado que D es mucho menor que L. Esto hay que recordarlo porque es válido en este sentido. Bueno, entonces está claro cuál es el comportamiento y es el que se puede ver acá, ¿verdad? Se pueden ver máximos y mínimos en ciertas posiciones. Ok. Bueno, en este caso yo podría considerar un poco más particular si se toma en cuenta, bueno, si se puede elaborar un programa para poder hacer un gráfico relacionado con esto. Y es el que dice interferencia de ondas electromagnéticas, en donde yo voy a graficar la función de intensidad acá. Entonces, lo puedo hacer con luz de varias longitudes de onda o con luz para una fuente monocromática, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que había considerado inicialmente. Vamos a ver, patrón de interferencia constructiva en función de la longitud de onda. Bueno, vamos a graficar este script para una función que sea el inverso de la raíz cuadrada de este valor. O sea, esto sería esto, ¿verdad? Esta función que yo tengo aquí.
Y por otro lado, yo puedo hacer una aproximación. Yo voy a considerar que este caso, uy, me cerró otra vez la, vamos a abrirlo nuevamente. Que a veces hay que tener un poco de paciencia. Uno considera el primer caso y otro el segundo para ver si la aproximación es o no válida, ¿verdad? Pero hay un caso en el que yo voy a tomar aquí varias longitudes de onda. Y es para el caso de la intensidad. Entonces esa es la que yo necesito. Ya lo vamos a hacer acá. Solo lo voy a graficar para más o menos ensayarlo. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. Y lo voy a mostrar acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Lo voy a ir eliminando para que ustedes vayan viendo. Para el caso de longitud de onda de 400 nanómetros, lo que hay que hacer en este caso es graficar esta función que está acá, ¿verdad? Graficar esta función. Esa función para un valor de D, una separación específica, ¿verdad? Para las dos fuentes, que en este caso estoy considerando que es de 1 por 10 a la menos 3 entre 600. Este es experimentalmente. Esto es una réplica de difracción. Bueno, en el caso sería una doble ranura mejor. De más o menos, voy a sacar el dato, porque esas son las que hay más o menos en el mercado, ¿verdad? 600 líneas por milímetro. Entonces estamos hablando de 1.66 micrómetros. Micrómetros, así. Esto, esa es la separación que está asociada con D. L, que es la separación de la doble ranura y la pantalla, y esta es la cantidad de puntos que va a graficar, ¿verdad? Entonces, para el caso del 400 nanómetros para longitud de onda, según la función, debería de ser un comportamiento inversamente proporcional en el argumento, ¿verdad? Si yo muestro cómo sería para luz roja en 660 nanómetros, entonces los patrones se van separando cada vez más del centro. Perdón. Porque recuerden que el patrón central es en cero. En cero es uno de los puntos máximos y el lado adyacente yo tengo máximos y mínimos. Entonces aquí se pueden observar donde ocurren los máximos y los mínimos con valores en radianes. Esta es la posición de Y sub n que estaría en todo caso en metros, ¿verdad? Ok. Si yo muestro, por ejemplo, 660 nanómetros, voy a ver que se van separando cada vez más del centro. El verde se separa un poco más, ¿verdad? El azul también se separa un poquito más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tuviese una fuente de luz blanca sobre la cual yo voy a incidir en dos ranuras, el patrón que yo voy a obtener es una distribución de colores en cada grupo, en cada orden de interferencia, porque aquí se puede asociar un orden de interferencia para interferencia constructiva, que sería el primer orden, cuando n es igual a 1, porque recuerden que depende de un contador, que depende de y sub n. Entonces aquí está el primer grupo de colores, por decirlo así. Aquí a la par está el segundo grupo, ¿verdad? Lo que podemos hacer para verlo mejor es agrupar dos colores adyacentes, el violeta y el azul. Entonces esos colores a medida que se separan, que se alejan del centro, la separación entre ellos para dos consecutivos es mayor cada vez más, ¿verdad? ¿Cierto? Lo pueden ver ahí claramente. Y eso corresponde a un patrón de interferencia. Entonces, si yo lo quiero ver en una figura, ¿cómo sería esto? Entonces sería esto, ¿verdad? Yo tengo, en este caso, la luz blanca que no se interfiere porque en el centro, recuerden que es un máximo donde todos están juntos,
¿verdad? Y a medida que se muestra el primer patrón de interferencia constructiva para un valor máximo de intensidad, entonces se va a observar primero el azul, primero el violeta, que está bien acá, el azul, después lo puede mostrar acá, el verde, pueden observar esta zona, el rojo y es el infrarrojo, por decirlo acá. Entonces está este grupo que tengo aquí. Y esto yo lo tengo acá, ¿verdad? Ok. Entonces, esta zona, bueno, vamos a hacer aquí en un color, vamos a ver, este por ejemplo. Esta zona es n igual a 1. Esta de acá, n igual a menos 1. Perdón. Luego la siguiente está aquí. Acá. Es bien difícil de ver, pero n igual a 2. Y la siguiente aquí empieza en violeta, sigue azul, verde, rojo y infrarrojo. N igual a menos 2. Entonces se fijan ustedes que varios colores entre un orden de interferencia entero y el siguiente se pueden traslapar. Y eso es lo que es algo no deseado, por ejemplo, en espectroscopía. ¿Y dónde se puede ver eso? Por ejemplo, lo voy a marcar en naranja. Si yo lo voy a marcar los puntitos aquí, donde es máximo para el segundo orden. Perdón, acá y acá. Ok, entonces, este que está acá ya no pertenece al segundo orden, pertenece al tercer orden, es el primero. Entonces, se combina o está dentro de donde están los máximos de segundo orden. Entonces, existe un traslape, ¿verdad? Eso se puede apreciar, porque cada vez que se separan del centro, ellos se van separando. Entonces, esto se puede ver ¿dónde? Por ejemplo, este verde, el que está arriba, como se muestran los máximos y los mínimos, y abajo se muestran los patrones ya de interferencia constructiva para cada longitud de onda. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, el violeta, que está acá, ya está muy cerca del siguiente patrón, ¿verdad? O sea, aquí está el violeta del primero y por acá debería estar el infrarrojo, ¿verdad? Entonces también cerca. Y cuando ya se alejan, entonces se pueden traslapar, ¿verdad? Y eso se llama interferencia entre patrones de máximos de intensidad, ¿verdad? Entre ellos, o sea, se traslapan. Y en función de ello hay varios problemas que hablan sobre esto, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta. Algo que no entendieron o que no captaron. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer estos ejemplos para mejorar un poco la comprensión de los temas. Del hedge. El 8, el del capítulo 9, el 8, el 13 y el 20. Ok, entonces tenemos el número 8. Yo necesito que ustedes también se tomen unos minutos para tratar de resolverlos. El número 8 dice, suponga que la separación entre dos ranuras simples para el experimento de Young, ¿verdad? Que es el de la doble ranura, es de 1 milímetro, la separación D minúscula. Y una pantalla para poder visualizar el patrón de interferencia está a 5 metros de estas dos ranuras. Las ondas planas de luz monocromática inciden sobre estas dos ranuras. La luz monocromática en este caso es una de las líneas del sodio, 589.3 nanómetros. Y se puede observar que todo el sistema está en el aire. O sea, cuando n es igual a 1.00029. La pregunta es qué pasaría qué pasaría con el patrón de interferencia cuando el aire es bombeado hacia afuera, es decir, que yo tengo el vacío, cuando la longitud de onda disminuye. A eso se refiere
específicamente. Entonces, sería cuestión de analizar un poco qué ocurre, ¿verdad? Vamos a anotar algunos valores por aquí. Por ejemplo, el valor de 1.0 milímetros. El valor L es 5 metros. Longitud de onda es 589.3 nanómetros por 10 a la menos 9. Y el índice de refracción del aire, 3029. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la separación del patrón de interferencia si el aire es bombeado, ¿verdad? Es decir, podemos preguntar aquí qué ocurriría con los máximos, por ejemplo. Si disminuye el índice de refracción. Entonces hay que recordar aquí que en este caso la separación está regida por Y sub n, que para el caso de los máximos es n veces lambda L entre D, ¿verdad? Como la longitud de onda tiene un valor específico en un medio denso, ¿verdad? Si ya se define un valor en vacío, entonces esto se puede escribir como 2 veces N. Vamos a ver, creo que aquí es N nada más. N sería lambda sub 0 L entre ND, ¿verdad? Donde esto es el índice de refracción que yo voy a considerar para el caso de la fuente esta de 589.3, lambda sub 0. Ok. Entonces aquí está claro, si esa es la posición de los máximos, al disminuir el índice de refracción, entonces debería de aumentar la separación entre el centro y estos máximos, porque esa medida está dada desde el centro. Recuerden que esto es el valor de separación entre el centro, o sea, Y sub n igual, en este caso Y sub 0 igual a 0, y la franja de interferencia o el punto de interferencia constructiva. Así. Bueno, entonces, cualitativamente eso es lo que ocurriría, ¿verdad? Si n disminuye, y aumenta, porque al bombear el aire lo que está haciendo es llevar el índice de refracción a 1, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este otro, donde el problema dice que luz blanca se hace incidir sobre dos ranuras simples, ¿verdad? Esta emerge de ellas y se observa a una distancia determinada en una pantalla que la luz roja que corresponde al primer orden, ¿verdad? O sea, la luz roja que tiene esa longitud de onda en el primer orden de interferencia está sobrepuesta a la violeta del segundo orden. Y la pregunta es, ¿cuál es la longitud de onda? ¿Verdad? En este caso, de la violeta, ¿verdad? Entonces, violeta. Así. Y eso es cuando yo tengo una franja de interferencia constructiva, por supuesto. Eso tiene que quedar bien claro ahí. Entonces, vamos a comenzar aquí. Voy a dejar el último para que ustedes traten de hacerlo antes de que yo lo haga. Esto lo voy a resolver.
Yo tengo los máximos, ubicación de los máximos. Entonces, y sub n nuevamente es igual a n veces lambda L entre D, ¿verdad? Y esa es una función que en este caso depende de la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, según el problema, si y sub n para el primer orden, con n igual a 1, puede ser del lado derecho o puede ser del lado izquierdo, puedo tomar los valores positivos. Es decir, estoy considerando estas regiones, ¿verdad? Que están aquí a la derecha con n mayor que 0, que son enteros, ¿verdad? Ok, entonces el problema dice que el primer orden para la luz roja, en este caso hay que evaluar aquí longitud de onda del color rojo, tiene la misma posición que para el segundo orden, para la luz violeta, ¿verdad? Así. Entonces, si yo sustituyo aquí el valor de estas funciones, voy a evaluar más 1 por lambda al rojo por L entre D. Y aquí es más 2 lambda violeta por L entre D. Recuerden que como es el mismo sistema, el valor de L y D es el mismo, ¿verdad? Entonces esto se cancela. Finalmente queda que la longitud de onda del color violeta es un medio de la longitud de onda del color rojo. Entonces, en este caso, si es 765 nanómetros, la mitad de ese valor es 382.5 nanómetros. Bueno, esa sería la respuesta. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces... No. Ok, perfecto, qué bien. Bueno, vamos a leer este. Yo necesito que ustedes traten de hacerlo, de resolverlo. Vamos a ver, luz solar, que se supone que es luz de muchas longitudes de onda, un asmo policromático, incide sobre dos ranuras simples, ¿verdad? Que están separadas a 0.20 milímetros. El patrón se proyecta sobre una hoja de papel blanco a 1.5 metros hacia atrás, ¿verdad? O enfrente de estas dos ranuras. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia de separación entre la longitud de onda violeta en el primer orden? ¿Verdad? Ok. Distancia de separación del primer orden de la roja del segundo orden. Entonces, hay que determinar, por ejemplo, si yo utilizo esta figura, ¿verdad? Para poder establecer esto, si yo tomo esto como un caso, como un ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la separación entre la longitud de onda violeta, siempre trabajando con valores positivos, o sea, el máximo ese que está ahí marcado en naranja, y el que voy a marcar en color café, que es el rojo del segundo orden. Entonces, del segundo orden, el rojo es este de aquí, que estoy marcando en color café. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale esa separación, verdad? Así, esa es la pregunta aquí. Bueno, entonces tómense unos minutos para poder resolverlo y yo voy a mostrarles el problema acá para que vayan anotando los valores, ¿verdad? Ok, entonces unos 3 minutos, muchachos, para resolver el problema. Yo también lo voy a resolver. Si hay preguntas, entonces no duden en hacerlas.
Y los que tengan las respuestas me las van dando, ¿verdad? Para anotarlas aquí, compararlas. Eso fue muy útil allá a finales del siglo XIX, cuando se quería determinar la forma de poder separar un espectro en longitudes de ondas individuales. Y eso para ver las emisiones de fotones que tienen las transiciones atómicas cuando hay átomos excitados. Lo que pasa es que los electrones pasan de un orbital a otro. Y al regresar a su orbital original, ellos emiten un fotón. Y ese fotón tiene una longitud de onda característica. Entonces, estas longitudes de onda se pueden apreciar en un patrón de estos, ¿verdad? ¿Cuáles son las emisiones que tiene un gas de átomos del mismo elemento, ¿verdad? Son como la huella digital y eso es lo que se hace en astrofísica. Sería 1.5 milímetros. Ok, permítame, ya le anoto la respuesta. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, me está diciendo que la separación, bueno, no vamos a poner el subíndice porque eso ya estaba evaluado. Es 2 que está más allá. No, tengo un error, no es eso. Espérense, No, a mí no me da eso, pero solo lo estoy anotando aquí. Pero sí. es un valor correcto, a ver. Violeta. Ahí, ¿verdad? Entonces, recuerde que aquí tiene N. Bueno, lo voy a evaluar de una vez. Si recuerdan que Y sub N, N lambda L entre D. En este caso sería más 1, 600 por 10 a la menos 9 metros por 1.5 metros entre 0.2, 0.20 por 10 a la menos 3 metros. Menos. Aquí es 2, ¿verdad? Perdón. Para el rojo, ajá, sí. Sí, así. Menos más 1. Aquí ya es 400 por 10 a la menos 9 metros por 1.5 metros entre 0.20 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, ¿esto cuánto le da, David? 6. 6, sí, 6 Perfecto. 6 milímetros. 6 milímetros. Excelente. Esa es la separación que yo voy a tener ahí, ¿verdad? Para esas condiciones particulares, ¿verdad? Y tenemos otro patrón, pero ese ya un poquito no tan enfocado, no tan definido. Aquí es un continuo, se puede ver que no están en líneas, ¿verdad? Las líneas espectrales son estas. Cuando están separadas se observan puras líneas. Entonces en espectroscopía se puede tomar el segundo orden para verlo más separado todavía, o incluso el primer orden. El tercero es muy complicado porque a veces se confunde con el siguiente, el cuarto, o incluso con el segundo. Pero en la mayoría de los casos está dado por el primero, ¿verdad? Es decir, logran llevar laboratorio avanzado, se hace este tipo de experimentos a nivel de dispersión, ¿verdad? Se puede hacer a través de interferencia, por supuesto, que es lo que se observa acá. Entonces, a través de dispersión también se puede hacer con un prisma, ¿verdad?
Bueno, ¿qué más? Eso sería, ¿verdad? La verdad que aquí lo que resta es que ustedes se enfoquen en esta tarea, que es la número 10, semana 14, que para el siguiente lunes, que sería el lunes 3 de mayo, ¿verdad? Lunes 03 de mayo. Ya esta es la última semana de clase. Tienen examen el domingo y hay reposición también, ¿verdad? Es necesario que me digan quiénes van a hacer reposición en qué examen como para ir preparando las evaluaciones. Aquí hay algunos problemas sugeridos también, que son unos problemas sugeridos por el profesor Maximino, que es la persona que estaba dando antes la clase, ¿verdad? Entonces él tenía una guía de ejercicios y aparecían problemas relacionados con este tema de el experimento de Thomas Young para interferencia, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, No, creo que está bien todo. ok. Hay algo que es bien interesante y es el hecho de físicamente cuál es la naturaleza de esto, ¿verdad? L es mucho mayor que D y L mucho mayor o Y sub N mucho menor que L. ¿Qué pasaría si yo tomo un L pequeño? Entonces, yo lo que voy a ver aquí, si yo pongo la pantalla acá, es algo que se llama, es una zona que se llama zona de Fresnel, en donde el patrón que se observa es más complicado. Ya involucra una integración particular asociada a la distribución de intensidad de los campos eléctricos ahí, ¿verdad? Entonces, eso se llama patrón de Fresnel. Cuando ya estoy ubicado en una región que me permite validar esta aproximación, entonces la zona se llama zona de Fraunhofer. Creo que está mal escrito. Fraunhofer, ¿verdad? Esa es para un patrón de Fraunhofer. Para el caso de la siguiente aproximación, si yo tomo un valor mayor, o sea, considerablemente grande, no tan cercano a L, pero sí no tan pequeño, entonces lo que voy a apreciar aquí es que el patrón de intensidad va a disminuir, ¿verdad? No se va a mantener constante. Se mantiene casi constante en una región muy cercana al eje de simetría, ¿verdad? Pero más allá decrece. Y eso es lo que se ve en difracción. La difracción, eso es lo que analiza. Analiza esos patrones en todo el rango posible de valores para Y sub n y a un valor de L mucho mayor que D, ¿verdad? Eso sería para el caso de la zona de Fraunhofer. Y también hay difracción que la ubica en la zona de Fresnel, que se llama difracción de Fresnel. Bueno, por ahora solo se analiza el fenómeno de interferencia para ver qué ocurre en ciertas regiones del patrón, ¿verdad? Como tal. Bueno, entonces, este tema, recuerden que es la separación del frente de onda, ¿verdad? Aquí el frente de onda común, que es este, se separa en dos, ¿verdad? En este y en este, ¿verdad? Entonces, eso se llama interferencia por separación del frente de onda. Para el caso de la interferencia por separación de amplitud, ya involucra la división de un rayo luminoso en dos. Y la amplitud disminuye. La amplitud se divide en estos rayos que se separan, ¿verdad? Entonces se puede hacer, por ejemplo, en este caso, por reflexión y refracción. Y este es un tema que es muy importante porque se utiliza mucho en el tema de películas delgadas, cuando se caracterizan películas delgadas que son muy utilizadas para toda la parte esta de energía fotovoltaica, por ejemplo,
o para el caso de algunos revestimientos en algunos elementos ópticos, ¿verdad? Cuando hay coatings que les dicen que son como unos baños de ciertos cristales sobre un material que permite obtener algunas propiedades ópticas adicionales. Y en este caso las películas delgadas permiten explotar más propiedades ópticas de algunos elementos, como algunos lentes, por ejemplo. Si estos lentes son revestidos de algunos materiales específicos bajo ciertas capas muy delgadas, lo que puede ocurrir es que la mayoría de la luz que atraviesa la lente se transmita y poca se refleja. Y eso es lo que ocurre en ese sentido. Por ejemplo, aquí en la página de Torlab, aparece un tutorial aquí relacionado con esto. Coatings, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Optical coatings. Entonces, esta es una forma de poder hacer esto, ¿verdad? Hacer un revestimiento sobre una lente o un espejo para poder explotar las propiedades de estos elementos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes sustratos que se utilizan para hacer estos revestimientos, ¿verdad? Y permiten obtener propiedades de reflectancia y transmitancia muy controladas, ¿verdad? En este caso. Bueno, entonces, para esto es necesario entender cómo funciona la interferencia en películas delgadas. Porque esta es una introducción que permite definir cuáles son las propiedades que adquieren estos materiales cuando existe una deposición de un material bajo un grosor muy, muy delgado, del orden de los nanómetros o micrómetros, que permite obtener propiedades adicionales de reflectancia y transmitancia. Entonces, se va a considerar lo siguiente. Vamos a considerar la geometría para un rayo de luz monocromática que incide sobre una película delgada. La película delgada va a ser precisamente esta, ¿verdad? Esa que se ve ahí, que se ve de perfil. Entonces se supondrá que la película es poco absorbente, de forma tal que solo se va a considerar, porque ¿qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a incidir un rayo en la película, se va a reflejar uno y se va a refractar el otro. Entonces va a existir una interacción con la interfase que está por debajo de ella y va a haber reflexión y transmisión nuevamente. Entonces va a haber una reflexión que permita generar otra reflexión y una transmisión. En este caso podría ser nuevamente aquí una reflexión y esta a su vez va a generar otra reflexión y otra transmisión. Pero entonces el caso que interesa aquí es el caso que esta película va a tener ciertas propiedades ópticas que permita que solo se consideren las dos primeras reflexiones. O sea, la luz que se refleja en la primera interfase y la luz que se refleja en la segunda interfase, bajo reflexión interna, que esa se va a refractar en la primera interfase. Entonces, estos dos rayos que están acá, estos dos rayos, eventualmente van a interferir a través de, puede ser una lente o incluso de los humanos, ¿verdad? Entonces, en ese punto va a ocurrir interferencia. Punto de interferencia. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Yo tomo un poquito más la geometría de lo que está ocurriendo aquí, voy a obtener esto y voy a empezar a dar algunos nombres. Por ejemplo, E sub I, que va a ser el campo eléctrico incidente, incide sobre la película, la superficie superior, ¿verdad? Que en este caso estaría rodeada de un medio menos denso. Y ese es un caso que vamos a considerar más adelante.
O puedo hacerlo en un caso general. Digamos que el medio que está por debajo de ella es un medio que tiene un índice de refracción n sub 2. Así. Entonces existen tres medios. El que está sobre la película, el de la película y el que está por debajo de la película, ¿verdad? Bueno, entonces ese rayo incidente se divide en uno reflejado y otro refractado. Entonces el reflejado va a tener un campo eléctrico R sub 1 y el refractado podríamos decir que va a ser un campo eléctrico ET sub 1, ¿verdad? Entonces aquí va a haber uno que es transmitido nuevamente, T sub 2, y uno que es reflejado, sub 2, ¿verdad? Ese que es reflejado de alguna forma va a transmitirse por esa interfase superior para que la mayor parte de ese rayo sea transmitido, ¿verdad? Al medio que está sobre la película. Y en este caso aquí debería de ocurrir interferencia. Deben encontrarse para interferirse, ¿verdad? Y eso se hace a través de alguna lente, ¿verdad? Bueno, entonces en la práctica, y ustedes lo pueden demostrar, lo pueden hacer a través de un ejercicio propuesto que esté en el libro. Imagínense que yo tengo otra reflexión acá, tengo otra transmisión, otra reflexión, transmisión, reflexión y así sucesivamente. Entonces aquí a este se le va a dar un nombre, ER3, ¿verdad? Y puede incluso haber aquí ER4. Entonces hay un ejercicio ahí en el libro que yo lo voy a proponer aquí. Vamos a ver acá. Lo voy a escribir aquí a la par. Ver problema. Hedge. El 933. Donde dice que esas componentes de campo eléctrico, en este caso para el campo eléctrico R3, es aproximadamente igual a 0, así como la componente R4. Eso es algo que pueden demostrar ahí en ese problema. Al hacer ese problema, ustedes se van a dar cuenta que esos rayos tienen una intensidad muy baja, ¿verdad? Y no se considerarían, solo se podrían considerar los primeros dos que aparecen. Igual la película tiene una reflectancia en la superficie inferior que es mayor que la transmitancia, ¿verdad? O sea que aquí puedo decir que ET2, ET3 es aproximadamente igual a 0, ¿verdad? Y eso depende de las propiedades de los índices de refracción, ¿verdad? Particularmente. Okay. Entonces, aquí vamos a mencionar que los rayos R1 y R2 se interfieren en un punto utilizando una lente o el ojo humano en la retina a través del cristalino, ¿verdad? O el ojo humano. Vamos a ver aquí. Humano en la retina. Bueno, entonces hay otra consideración aquí en esto, y es que la amplitud, ¿verdad?, del campo R1 es diferente a la amplitud del campo R2. Pues, ¿por qué? Porque existe un coeficiente definido ahí, ¿verdad?, de reflexión y un coeficiente de transmisión y reflexión interna, ¿verdad? Entonces eso es importante notarlo.
Y la interferencia aquí puede ocurrir ya sea de esta forma, ¿verdad? O incluso de esta, que en el punto P se interfieran y que yo puedo observar la interferencia resultante a través de pues, un observador, lo puede haber, ¿verdad? Directamente. O sea que la interferencia no necesariamente puede ocurrir más allá de la película, sino que puede ocurrir directamente ahí en la película, ¿verdad? Y eso ya depende del punto de vista del observador. Así. Bueno, entonces, vamos a ver. La diferencia de trayectoria óptica, en este caso, delta R, R2 menos R1. Es decir, recuerden que si analizamos este caso particular, vamos a ubicar una diferencia de fase. La diferencia de fase entre estos dos rayos es la que va a permitir precisamente la interferencia, ¿verdad? Eso es lo más importante en este sentido, determinar cuál es la diferencia de fase cuando llegan al punto de interferencia. Y acá se puede ver que en esta región están como saliendo de dos fuentes, una que está acá y otra que estaría acá, ¿verdad? Ok. Entonces ahí necesito conocer cuál es la fase que van a tener precisamente ahí. Es decir, en este punto y en este punto. ¿Cuál es la diferencia de fase? ¿Cuál es el valor de phi? ¿Verdad? Que recuerden que phi es igual a K delta R más delta phi. ¿Verdad? Recuerden que delta phi establece si van a estar o no en fase. ¿Verdad? Estamos. En el caso del caso anterior del experimento de Young, asumíamos que las fuentes eran idénticas y que las ondas se generan en fase. Pero en este caso puede ser que exista un cambio de fase del vector campo eléctrico, ¿verdad? En este sentido. Entonces ese delta R es el que yo necesito conocer. K delta R más delta phi, pero el delta R es el que por ahora me interesa conocer. ¿Y cuál es ese delta R? Ese delta R es una diferencia entre dos trayectorias. Una de ellas para llegar, vamos a trazar estos puntos, este y este. Punto C y punto D. Entonces, una trayectoria es esta, acá, y la otra es esta, ¿verdad? Del rayo original. Entonces, yo necesito establecer cuál es la diferencia entre este R, en este caso podría ser R2 y este R1. R2 menos R1. Ok, la diferencia de trayectoria óptica R2 menos R1 en los primeros dos haces reflejados estaría dada por lo siguiente. Bueno, recuerden aquí que la velocidad del primer rayo, ¿verdad? Para llegar de A a D, entonces lo podemos escribir aquí, de A a D. Entonces estaría dada por Bn1, distancia 1, que va a recorrer la luz entre el tiempo que le toma hacer eso. Y esto es la distancia que hay entre A y D, entre un delta T1, ¿verdad? Por otro lado, en la trayectoria que va de A a B y a C, estaría dada por esta ecuación de velocidad, que sería ya internamente en la película, ¿verdad? Entonces sería la distancia 2 entre delta T2. En este caso sería la distancia que hay de A a B más la distancia que hay de B a C entre delta T2. Así. Y acá, el primer caso se puede escribir como la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y el índice de refracción, porque la trayectoria de A a D se da en el medio que tiene índice de refracción N1, ¿verdad? Eso está claro. Y la otra trayectoria se da dentro de la película. Entonces, esta se puede escribir como, debido a la definición de la velocidad de las ondas, en este caso, C entre N de la película. Ok.
Entonces, acá, finalmente, yo puedo escribir las siguientes relaciones. R a D puede ser o es igual. Bueno, lo voy a escribir como un conjunto. R a D N1 es igual a C delta T1, ¿verdad? Estoy relacionando esta con esta. Ahora, esta con esta me daría la otra expresión. RAB más RBC por el índice de refracción de la película igual a la velocidad de la luz en el vacío por delta T2. Entonces aquí podríamos dar un nombre a esto. Vamos a ver. En este caso ese delta T1 es, bueno, toda la cantidad, porque recuerden que a esto se le llama diferencia de trayectoria óptica. Recuerdan que habíamos hablado de K delta R. Bueno, vamos a escribirlo desde el inicio. La fase del término de interferencia, ¿verdad? Porque esa fase es la que me permite establecer puntos de interferencia constructiva e interferencia destructiva, ¿verdad? Y esto estaba en la función de intensidad 4 y sub 0 coseno cuadrado de phi medios. Entonces esa fase era K delta R más delta phi. En este caso esto es 2pi entre lambda por delta R más delta phi. La longitud de onda se puede escribir también como lambda sub 0 entre n. Es decir que esto es 2pi entre lambda sub 0 por n delta R más delta phi. Entonces, a esto se le llama diferencia de trayectoria óptica. De trayectoria. Y eso es lo que nosotros tenemos definidos aquí para cada una de estas trayectorias. La que va de A a D en la película y la que va de B a C. De A a B y de B a C. O sea, R2. Entonces aquí podemos decir que esto es la trayectoria. A ver, trayectoria. Trayectoria óptica del rayo reflejado en el punto A. En el punto A. Y esta otra es trayectoria óptica del rayo que entra y sale de la película, reflejándose en B y saliendo en C, ¿verdad? Eso está claro acá. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar esto aquí. Y vamos a anotar aquí más abajo algunas ideas adicionales. A ver, es posible ver que
delta T1 es menor que delta T2. Bueno, a ver, alguien que me diga por qué, le voy a dar un punto. Voy a regalar otro punto que me diga por qué estoy diciendo esto. Esto que está acá. Según esas expresiones que están ahí arriba, ¿verdad? A ver, no sé si hay alguien que puede decir por qué. A ver, muchachos. Creo que, creo que es por la hipotenusa que hace es una línea recta. Y entre A, B, la delta T2, tiene que hacer como los catetos, entonces lleva más distancia. Ok, ese es un argumento válido, pero hay otro adicional por ahí. Por el índice de refracción. Ajá, pero combínelo con lo que dijo Mario también. O no sé si Mario tiene una idea un poquito más amplia. Solo que pusiera la figura, si puede, para más o menos. Aquí se ve. O sea, el tiempo que le toma a la luz pasar de A a D es menor que el tiempo que le toma de A a B a C. Entonces la pregunta es ¿por qué? A ver. O sea, lo que dijo Mario estaba bien, pero le falta un poquito más. mm, ¿Puede repetir lo que había dicho de que Sí, o sea, el tiempo que le toma a la luz recorrer de A a D es menor que el tiempo que le toma recorrer de A a B, de B a C, o sea, de A a C, ¿verdad? No sé, Mario, si captó. O sea, sí, yo creo que está bien lo que dijo, ¿verdad? Tiene razón. O sea, es mayor distancia pasar de A a C que de A a D. Se puede ver claramente ahí, ¿verdad? Pero hay algo más. bueno, al atravesar la película, los tiempos se hacen mayores, ¿verdad? Porque tiene un índice de refracción ahí, que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué hace la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad? que el medio es más denso, entonces la velocidad sería menor? Sí, Ah, es correcto. Bueno, entonces hasta cierto ya tiempo. como creo que los dos contribuyeron a la respuesta, les voy a dar la mitad a cada uno, ¿verdad? Porque no me parecería justo dársela solo a uno. O sea, Está bien. sí, la luz recorre más distancia de A a C que de A a D. Ya solo ahí es menor el tiempo, pero es más notable cuando se sabe que la luz viaja más lento en la película, porque la densidad es mayor que la del medio que está por sobre ella, ¿verdad? Que en donde se recorre de A a D. Entonces, esa es la premisa acá. Y eso se puede ver aquí, ¿verdad? Esto está claro que esta distancia es menor, el índice de refracción es menor, y esta distancia es mayor y el índice de refracción es mayor, toma más tiempo, ¿verdad? Delta T2 que delta T1. Ok, entonces lo voy a anotar por ahí. Recuerden que tienen ahí medio punto cada uno. Bueno, entonces esta idea, ya que la luz entra en la película, recorre una mayor trayectoria y a menor velocidad que la luz que refleja en A. Eso es lo que iba a anotar ahí, pero ahora no es necesario, solo lo voy a considerar aquí. T1. Bueno, entonces recuerden que voy a considerar esto. 2. O sea, el campo neto, producto de la suma de estas dos ondas, R1 y R2, que eso es lo que yo debería poner acá, ¿verdad? O sea, reflejado, rayo 1 más reflejado, rayo 2.
Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto era igual, en este caso, lo puedo escribir como E sub 0. Voy a ponerlo como E sub 0,1. Ya se sabe que es reflejado. No necesito colocar el R por ahí. Coseno de K1 R1 menos omega T más phi más E sub 0,2, el segundo. Coseno de K2 R2 menos omega T más. Aquí puedo poner phi 1 y phi 2 para diferenciar. Es decir, que puede ser que ambos rayos no lleguen en fase perdón, no lleguen en fase a D y a C, ¿verdad? O puede ser que lleguen en fase, ¿verdad? Eso no lo sé, eso tendría que analizarlo. Ok, entonces acá yo tengo esa suma. Recuerden que para el caso de la función de intensidad, esto es permitividad por velocidad por el promedio del cuadrado del campo eléctrico en un periodo. Y esto era igual a esto, ¿verdad? El primero en un periodo, el segundo al cuadrado, ¿verdad? En un periodo, más 2 veces el producto punto 1, 2 en un periodo, el promedio, por supuesto. Y esto recuerdo que lo había llamado I1 más I2 más I1, 2. Esto que está aquí se llama término de interferencia, que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tomar ese término acá. Considerando únicamente el término de interferencia. O sea, I1, 2. Entonces, en este caso, I1, 2, cuando lo habíamos hecho, era igual a esto. Un medio. Tendrían que revisar anteriormente cómo lo hicimos, ¿verdad? E sub 0, 2 por el coseno de K1 R1 menos K2 R2 más phi 1 menos phi 2. Así, donde esto que está acá era phi, ¿verdad? Era la fase. Bueno, esa es la fase responsable de generar la interferencia constructiva o destructiva, porque este valor puede ser 1, 2, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces aquí se genera un máximo. Bueno, cuando es positivo ocurre interferencia constructiva. Y aquí interferencia destructiva, ¿verdad? Porque se resta con estos otros dos términos que aparecen acá, ¿cierto? Cuando es destructiva. Cuando es constructiva se suma. Y tiene un máximo, ¿verdad? El máximo, en este caso, está claro. El máximo es el producto punto que yo tengo acá. Esto. Ok, eso fue lo que vemos por ahí. Y podemos anotarlo aquí. Máximo. B. E sub 0,1. E sub 0,2. Ok, entonces, si ese es el valor máximo, se puede observar que esto depende de los estados de polarización.
de E1 y E2. Porque ese vector, este es un vector, aquí está. Este me dice a mí la dirección de oscilación de esos campos. Eso está asociado con un plano de oscilación, un plano llamado plano de polarización. Entonces, si los dos campos están en fase, entonces es más fácil obtener una expresión final, ¿verdad? Porque el producto punto va a dar simplemente el producto de las magnitudes. Pero si están a 90 grados, el producto punto me va a dar 0 y no va a existir interferencia. Entonces, esto se regía por las condiciones o las leyes de Fresnel-Arago. Y esto se puede demostrado en el interferómetro de Mach-Zehnder. Así. Ese lo tenemos en la universidad y el experimento se puede hacer, se pueden cambiar los estados de polarización de los campos que se van a interferir y se observa que no hay patrones de interferencia constructiva y destructiva, porque no existe este término. Ok, ¿qué más? Bueno, entonces hay que notar algo aquí. Y es que E sub 0,1 tiene una fase que depende. Vamos a bajar un poquito esto. Que depende de teta sub i, ¿verdad? Y que depende de teta sub i1. Ya vamos a ver quién es ese ángulo teta sub i1 y E2 tiene una fase que depende de teta sub i2. Bueno, recuerden que la fase, cuando yo tengo una función de campo, K.R menos omega t más phi, la fase a la cual me refiero es esta, ¿verdad? Depende de teta sub i1 y teta sub i2. ¿Quiénes son esos valores angulares? Bueno, teta sub i1 está ahí, claro, es este, ¿verdad? Para el caso del primer campo, que es este. El segundo sería el que incide acá, ¿verdad? Teta sub i2, bajo reflexión interna, que es este mismo, ¿verdad? Teta sub t1. Teta sub t1. Son ángulos equivalentes. Y en este caso, la fase de este campo está asociado con este ángulo. No sé si alguien me dice por qué y le voy a dar un punto también. A ver, muchachos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, vamos a repetirla. Vamos a ver aquí dónde está, acá. O sea, yo tengo estas funciones de campo. Imagínense que es 1 o que es 2, ¿verdad? Entonces, estas funciones de campo tienen esta fase acá. Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí es que la fase del primer campo depende de teta i1 y que la fase del segundo campo, ambos se van a interferir. Es una función que depende de teta i2. Teta i1 y teta i2 están aquí. Teta i1 es este y teta i2 es este, ¿verdad? Y los campos son estos. Entonces, la pregunta es ¿por qué estoy diciendo eso? Porque tiene que ver con la polarización, porque se polariza según el ángulo de incidencia.
No, porque no necesariamente puede ser ese ángulo incidente el ángulo de Brewster, ¿verdad? Es un ángulo que uno puede variar entre 0 y 90. Sí. Entonces, no sé. Bueno, pero es que esa fase vimos que depende del ángulo de incidencia, pues. Ajá. No La fase necesariamente, sí, No a la sí. que se sé, refleja. tengo No una idea, necesariamente. pero no sé. Ajá, cuéntame. No es porque hay reflexión interna total ahí. Es decir, Ah, pero yo estoy diciendo que la fase del rayo reflejado que está arriba también depende de teta sub i 1, ¿verdad? Y ahí no hay reflexión interna total. Abajo bueno, tampoco, no sé. ahí se ve que están paralelos los rayos, entonces el ángulo I1 es el mismo para R2 No necesariamente, en la reflexión. no necesariamente. Yo tengo una idea, pero no sé si... No, dígame a ver, José. Yo pienso que es porque las distancias se pueden, entre los dos rayos, se pueden, y a la vez su fase, se pueden relacionar mediante relaciones trigonométricas con el ángulo. Ujú, ok. Porque usted está relacionando la fase con un corrimiento, ¿verdad? A lo largo del eje de propagación, creo que a eso se refiere. Sí, sí, a eso. Ok, pero ¿cuál es la naturaleza de que existe esa fase a nivel de reflexión y refracción? Solo para completar la respuesta, porque usted tiene razón. O sea, hay una trayectoria que es mayor que la otra. Eventualmente van a estar desfasados y va a tener un valor de fase cada uno de estos campos en relación con el que tenga acá, que es la fase original, que puede ser 0, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que quiero es que me digan por qué depende del ángulo de incidencia. Yo creo que tienen la respuesta, pero tienen miedo de decirla. Voy a dar otra oportunidad, no sé. A ver. Es que ahí también es primer orden, por eso es que se vuelve a estar en fase, pienso yo. Sí, pero hay algo ahí. Sí. O sea, depende del ángulo de incidencia por las componentes del campo eléctrico, pues, por el corrimiento de fase que se hace por reflexión, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Que Esa que usted depende, dijo está bien, porque al final la naturaleza del corrimiento de fase es por el coeficiente de reflexión, que, que para una componente es negativo, ¿verdad? Para la que es perpendicular, cuando es reflexión externa, y cuando es reflexión interna es para la que es paralela. ¿Se acuerdan? Y eso permite un corrimiento por reflexión únicamente. También existe un corrimiento por la diferencia de trayectoria óptica. Entonces creo que lo que dijo José también estaba correcto, ¿verdad? O sea, hay una contribución tanto en fase por trayectoria óptica como en fase por reflexión, ¿verdad? Y eso es lo que hay que considerar acá. Entonces yo creo que ahí ambos se llevan también la mitad del punto. Vamos a dividir aquí los puntos para todos los que puedan. Bueno, perfecto. Eso tiene que quedar claro. Y eso está aquí, ¿verdad? Claro, en los coeficientes de reflexión. Cuando yo tengo aquí, en estos dos casos, reflexión externa y acá reflexión interna. Entonces ocurre una reflexión externa, que es la que ocurre en A, y una reflexión interna que ocurre en B. Eso está claro. Y por reflexión va a haber un cambio de fase. Eso está dado por los coeficientes, ¿verdad? La fase está clara acá para ciertos ángulos de incidencia que van de 0 a 90. Entonces, eso se puede analizar un poquito acá. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo el paso. Creo que en unos 10, 15 minutos podemos terminar. Bueno, para el caso de la primera reflexión, que es reflexión externa.
Bueno, voy a colocar aquí cuáles son las fases. La diferencia de fase para componente por reflexión, por supuesto, por reflexión para componentes perpendiculares es más o menos pi. Y para componentes paralelas es 0. Cuando el ángulo está entre 0 y el ángulo de polarización, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de fase neta? Bueno, en este caso sería más menos pi medios. Porque si usted lo mira aquí, está claro. O sea, el vector incidente, campo eléctrico incidente, se divide en dos componentes, una perpendicular y una paralela. Entonces, cuando se somete a una reflexión bajo un ángulo que es menor al ángulo de polarización, esta componente se invierte porque el coeficiente es negativo, el coeficiente de reflexión. Pero esta otra que es paralela se mantiene en la misma dirección, no es positivo, solo es menor el valor del campo eléctrico, ¿verdad? Igual que el perpendicular. Y el vector resultante tiene esta dirección. O sea, la dirección, el cambio neto es de pi medios entre el campo, entre el vector incidente y el vector reflejado. Entonces aquí la fase es esta, más menos pi medios. En este caso está mal para más menos, es más pi medios. Así, hay que tener cuidado. Otro caso sería la diferencia de fase para componentes perpendiculares y componentes paralelas. En este caso podría ser más menos pi y más menos pi cuando el ángulo está entre el ángulo de polarización, el de incidencia, ¿verdad? Y pi medios. ¿Y cuál sería el cambio de fase neto acá? Más menos pi. Ok, el primer caso que acabo de mostrar es este, ¿verdad? O sea, entre 0 y el ángulo de polarización, la componente paralela tiene una fase igual a 0, pero la componente perpendicular tiene una fase que es igual a pi, que puede ser más menos pi, no importa. Para el otro caso, cuando es mayor, entonces vemos que ambas tienen una fase de más menos pi. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ambas cambian de dirección y eso hace que cambie de dirección el vector campo eléctrico en una fase de más menos pi, ¿verdad? Y eso es lo que está acá, claro. Bueno, ¿qué pasa para el caso de la segunda reflexión? Que esta es reflexión interna, que es la reflexión que ocurre en el punto B, ¿verdad? Bueno, aquí en el punto B existen otras condiciones. Son las que vamos a escribir aquí de igual forma. Un campo reflejado, parte perpendicular es igual a 0. Y la componente paralela es igual a más menos pi, ¿verdad? Esto ocurre entre 0 y teta sub p', porque es reflexión interna. Para una fase neta de, en este caso, si es más pi, la perpendicular sería de menos pi medios, ¿verdad? Entonces imagínense que ahora el que se invierte es este y este se mantiene. Entonces la fase neta, así, estaría acá, a 90 grados, menos pi medios. Ok, eso es para un ángulo entre 0 y el ángulo de polarización. Ahora, el siguiente cambio de fase sería, bajo estas condiciones, 0, cuando yo tengo un ángulo entre el ángulo de polarización y el ángulo de incidencia, y el ángulo crítico, perdón, ¿verdad? Y esa sería una fase neta por reflexión igual a 0.
Entonces eso es lo que se observa acá, ¿verdad? Estoy mostrando los dos casos. El primer caso es entre 0 y el ángulo de polarización interna, ¿verdad? Tengo pi en la paralela y 0 en la perpendicular, y la fase neta sería menos pi medio. Y en el caso de entre el ángulo de polarización y el ángulo crítico, ambos son 0. Entonces no hay ningún cambio de dirección en el vector campo eléctrico, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa más allá? En el caso de la fase por reflexión perpendicular, menos 2 tangente inversa de la raíz cuadrada del seno cuadrado de teta sub i menos nti al cuadrado entre coseno de teta sub i. Y la fase para componentes paralelas solo cambia seno cuadrado de teta sub i menos nti al cuadrado entre nti al cuadrado por coseno de teta sub i. Bueno, el primer caso, ya saben ustedes, el primero y el segundo, ¿verdad? Ambos se cumplen cuando el ángulo de incidencia está entre el ángulo crítico, ¿verdad? Y pi medio. Y eso es lo que ocurre en esta región, ¿verdad? Es una función variable de la fase. Bueno, entonces el caso más común es el que se presenta para ángulos menores al ángulo de polarización, para ambas reflexiones, para reflexión interna y reflexión externa. O sea que al final siempre se va a considerar una fase que me permite establecer esta consideración, ¿verdad? Esta y esta, ¿verdad? Así. Entonces, ambos campos están bajo una diferencia de fase particular cada uno. El primer campo, que es bajo la primera reflexión, se refleja y adquiere una fase igual a más pi medios. Y el segundo campo estaría bajo una reflexión interna porque se transmite a la película, se refleja en la interfase interna que está ahí y se transmite en la interfase superior. Y adquiriría una fase de menos pi medios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fase neta? Cuando usted resta esas dos diferencias de fase, se da cuenta que la fase neta va a ser igual a pi, ¿verdad? A 180 grados. O sea, usted puede escribir ambos campos, establece la fase y cuando calcula la diferencia de fase entre ellos, se da cuenta que la diferencia de fase es precisamente pi, ¿verdad? Porque una está verticalmente hacia arriba y la otra está verticalmente hacia abajo, en fase. ¿Ven? La diferencia es pi. Entonces, solo para mencionar unos casos aquí, y aquí es lo que había mencionado. En el caso particular de las reflexiones en películas delgadas, esto ocurre cuando NI menor que NT y otra cuando NT es mayor que NI, siempre y cuando a un ángulo de incidencia tal que teta, teta I, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo voy a escribir así mejor. Que sea 0, teta I2, teta P'. O sea que la incidencia que hay en el punto B sea tal que ese ángulo sea menor que el ángulo de polarización interna, para que se respete esta condición de que la fase que se va a tomar es siempre más pi medios en una y menos pi medios en la otra, para que dé una fase de pi, ¿verdad? Porque los otros casos ya serían particulares, ya serían un poco más complejos. Entonces, y eso se puede verificar. Por ejemplo, si yo tengo un poquito, yo hago un poquito este problema y demuestro cuál sería el ángulo de polarización para el caso de una película de vidrio en aire, me doy cuenta que el ángulo de polarización interna se alcanza cuando el ángulo de incidencia para reflexión externa alcanza este ángulo. O sea, ese es un ángulo bien grande. Existen ángulos
un rango angular bien grande entre 0 y ese valor para el cual yo puedo cumplir la condición de que la fase neta entre esos dos vectores, la diferencia de fase, sea igual a pi, ¿verdad? Y para el caso de una película de agua en aire, la polarización interna se logra para un ángulo de reflexión externa de 52.43. Y eso se puede hacer resolviendo el problema, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿para qué ángulo de reflexión externa se logra para polarización interna? Eso se puede hacer, ¿verdad? Considerando un poco la ley de Snell, por supuesto. Bueno, entonces vamos a finalizar con esto y vamos a continuar en la siguiente clase. Si no es que yo les subo algún video o algo, que creo que vamos a quedar cortos porque yo quisiera que viéramos al menos una parte de lo que es difracción. Entonces vamos a finalizar con esto. En general y por efectos prácticos es conveniente considerar que la mayoría de los casos se presentará para una diferencia de fase entre R1 y R2 de más o menos pi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones son tales que se permiten obtener las fases que están encerradas en esos cuadros azules. ¿Estamos? Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. Creo que lo podemos dejar aquí. Y vamos a continuar en la próxima clase. Al final lo que vamos a poder analizar un poco con esto son los patrones estos de colores que se ven en las películas delgadas. Porque existen condiciones de interferencia constructiva y destructiva para ciertas longitudes de onda. Entonces, por eso es que se aprecian estas franjas de colores en esas películas de aceites, por ejemplo, o de ciertas sustancias que puedan derramarse sobre una superficie, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, alguna duda. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Mire, la próxima clase, o sea, la meta es, voy a tratar de hacer todo lo posible por terminar este tema. Lo vamos a terminar, definitivamente lo vamos a terminar. Vamos a hacer un par de problemas acá. Vamos a ver, solo déjenme cambiar aquí. Estaba en esto. Vamos a terminar este tema y vamos a hacer unos problemas que yo voy a sugerir por ahí. Vamos a hacer algunos problemas. Y luego pretendo también que veamos lo que es difracción óptica, ¿verdad? Al menos hacer una introducción a lo que es difracción. Esta fue la clase que yo impartí la última. Entonces lo que vamos a estudiar es un poco el patrón decreciente de esta interferencia que ocurre ahí bajo este fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tengo una abertura, lo que voy a observar es un patrón central y líneas de interferencia constructiva que van decreciendo en amplitud. O sea, el máximo es una función sinc, ¿verdad? Y eso se puede hacer a través de integración. Siempre hay problemas con el OneNote, no me actualiza. Entonces lo que quiero es analizar el fenómeno de difracción a través de estas dos regiones, donde se presenta difracción de Fresnel y difracción de Fraunhofer. Para comenzar, analizar un poquito el comportamiento de los campos en el punto P bajo cierta cantidad infinita de fuentes que se llaman fuentes de Fraunhofer, bajo una ranura simple, ¿verdad? Y vamos a analizar el patrón que se genera, que es más o menos así. Y más adelante lo que seguiría es mostrar el patrón de una ranura múltiple, ¿verdad? Yo tengo el video de esa clase para ver si se lo subo y ver hasta dónde puedo evaluar, ¿verdad? En la evaluación del próximo domingo. Pero yo lo que quiero es hacer una introducción al fenómeno de interferencia, porque siento que es muy importante, sobre todo cuando se analizan materiales, ¿verdad? En el caso de los cristales, por ejemplo. Entonces vamos a hacer todo lo posible por cubrir un poco sobre este tema. Y el jueves creo que yo voy a tener problemas a la hora de
siempre. Entonces, a mí me gustaría saber si podemos tener la clase más tarde. No estoy seguro. O más temprano. Creo que me sale mejor más temprano. Si pudiéramos tenerla como a eso de las 10 de la mañana. No sé si alguien tiene problema en que la tengamos a las 10 de la mañana. A ver. Pues por mí no hay problema. Ok, no sé los demás. El silencio. Ok. Si no, entonces el silencio turbo. ¿Tiene usted problema, Angie? No, ¿verdad? Estaría bien temprano. ¿Cómo? Ok, está bien, perfecto. Bueno, entonces creo que el próximo jueves vamos a tener la clase a las 10 de la mañana y es posible que nos extendamos un poquito más, ¿verdad? Podamos tenerla en dos partes. Una parte de hora 20 minutos y la otra de otra hora 20 minutos. Una cosa así, vamos a ver. Y el viernes vamos a tener las presentaciones. ¿No? No sé, Mario, si tiene algo que decir. No, que está bueno, profesor. Yo, Yo tengo una consulta, Liz. La reposición, ¿a qué hora sería el martes? Pues mire, como eso es bien, tiene bastante ruido de fondo ahí. Como la reposición es bien particular para cada caso, usted me escribe al chat y me dice estoy listo para tal hora, yo se lo activo. Pero tiene todo el día para decidirse a qué hora lo quiere hacer. Puede ser a las 11 de la noche si quiere. Pues lo que pasa es que yo se lo programo, o sea, yo no voy a estar ahí a esa hora para contestar sus dudas. Es mejor que lo haga en el día, por supuesto, ¿verdad? Puede hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que usted quiera. Solo me dice qué horas está listo para poder hacerlo y yo voy a estar pendiente en el chat si tiene alguna pregunta. Y eso va para todo, ¿verdad? Pero tiene que decirme qué exámenes va a reponer. Si va a reponer uno o va a reponer dos máximos, ¿verdad? Gracias, Liz. Ok, perfecto, listo, Angie. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. A ver, ¿alguna duda? No, para este examen viene de tu superposición de ondas, ¿verdad? O sea, de ahí se parte hasta donde lleguemos. Sí, es correcto. En este examen viene la parte de eh, eh, interferencia, creo que era lo de coeficientes de reflexión y transmisión en superficies conductoras, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Y la parte de interferencia, hasta la parte de difracción, pero yo necesito ver hasta dónde, porque no es tan fácil. Hay que ver hasta dónde vamos a evaluar, porque no quiero saturarlos. Igual el tema de superficies conductoras, reflexión y refracción en superficies conductoras, ese ya tiene que quedar claro, tuvo que haberse hecho la tarea, entenderse bien, la manipulación de los números complejos. En el caso de interferencia, pues hoy hicimos algunos ejemplos, tienen que hacer los problemas de tarea. Y así, poco a poco vamos a avanzar con el tema de películas delgadas y de difracción. ¿Verdad? profe, una pregunta. El martes es la reposición, dice. La reposición creo que es el martes. Yo lo tengo aquí en el calendario. Es el 4, ¿verdad? Y, bueno, Sí, es. tenemos exámenes ahí. Sí, como le digo, usted tiene todo el día para poder resolver el examen, ¿verdad? O los exámenes que usted vaya a hacer. Sí. Entonces, bueno, me avisan todos quienes van a hacer reposición, ¿verdad? Yo creo que voy a hacer yo. Ok, bueno, entonces solo me escriben qué exámenes y a qué horas lo van a hacer. Y no hay ningún problema. Ok, bueno muchachos, entonces nos vemos. No sé. ¿Alguna pregunta adicional? Yo le quería preguntar algo, pero después de la clase. Ok, entonces si quiere, quédese de último para que me plantee, ¿verdad? La pregunta que va a plantear. Bueno, muchachos, a los demás, suerte, éxitos y nos estamos viendo el próximo jueves, ¿verdad? Buen día, Lick. Gracias. Bueno, buen día, nos vemos. Gracias, Liz, buenas Gracias, tardes. Lick. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes, muchachos. Acuérdense de sus puntos extras. Ok, César, perfecto. Vamos a dejar de compartir.
Ahora cuénteme, era sobre lo de la tarea, ¿verdad? Sí, en eso estoy ahorita. Ok. Bueno, no sé si sabe cómo manipular ahí las expresiones algebraicas en matemáticas. Bueno, sí, lo he usado, solo que ahorita no estoy muy claro qué es lo que voy a hacer con este programa. Porque usted me habló del ángulo teta que lo cambiara, ¿verdad? Sí, es que el ángulo teta tiene que ser la variable que usted va a graficar, ¿verdad? La independiente, solo es la que va a evaluar. Pero, Pero en este caso, ¿cómo sería? Porque tiene una parte imaginaria, ¿verdad? sí, entonces usted tiene que encontrar de esa función compleja que usted tiene ahí, usted tiene que encontrar, mire, aquí le voy a compartir para que estemos un poco en sintonía. A ver, ¿dónde es que estaba aquí? Creo que era esta. Aquí tiene las funciones, que solo las eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces usted tiene una función compleja acá, porque este índice de refracción es complejo, ¿cierto? Sí. Tiene la parte real y la parte imaginaria. Entonces usted en matemática, usted va a declarar esta función tal y como está ahí con este número complejo. Y usted le va a pedir a matemática que le dé la magnitud y la fase de este número complejo, de esta función. Ya lo hice eso. Ajá. ¿Y No sé si tiene en pantalla. cuánto le da la magnitud y cuánto le da la fase de cada uno de esos? Me da, es que le saqué, aquí hay una función que se llama conjugado. Y bueno, Pero es que me usted, sale, pero es que usted no tiene que sacar un número, tiene que sacar una función. ok, Sí, porque ahí está bueno, como evaluando el ángulo, no puede hacer eso. entiendo. Pero es que también lo hice de otra manera, es que no sé si puedo compartirle pantalla o está viendo la pantalla. Sí, la estoy viendo ahorita. Ah, bueno, esto es esta parte de aquí, es más o menos, no sé si está bien. Pero es que usted abajo en la salida 41, usted tiene una fase constante y una magnitud constante, ¿cierto? Sí, Usted no puede tener números porque usted necesita graficar funciones. La función que tiene que tener es de una función de teta para la fase y para la magnitud. o sea que tengo que decir teta es igual a esto. No, teta es una variable X y usted no la va a sustituir por ningún valor. ¿Me entiende? O sea, mire, usted tiene R. Usted tiene que utilizar esta función R que tiene aquí, la eleva al cuadrado y le pide a matemática que le dé la función que es magnitud y la función que es fase. Permítame, voy a ver si aquí, por ejemplo, entonces R cuadrado. R cuadrado. Dele simplified, o sea, mire, escriba lo que tiene en la entrada 68, tal y como lo tiene ahí. Copie y pegue lo que tiene ahí. No se complique. Solo copie y pegue lo que tiene ahí. No. En la entrada 68. Esa. Pero quítele el R cuadrado que tiene ahí, porque no puede tener eso. El R también. Ok. Entonces el argumento de esos dos comandos, uno es complex expand y el otro es simplify. En complex expand, usted tiene que tener como argumento R cuadrado. Acá. No, en complex expand. Todo eso. El argumento de la función complex expand. Borre el que tiene ahí porque tiene IMX y por 2T. Eso sí, todo. Ok, ponga R cuadrado. Algo así. Sí, dele control shift a eso. Pero es que tiene que borrar porque usted de alguna forma ya evaluó teta. Tiene que clear, darle como borrar a la función a teta. O sea, teta es un número en matemática que usted lo declaró anteriormente.
No, tiene que haber otra forma de borrar. No me acuerdo. No, esa es, pero creo que ya sé por qué no me funcionó. Que tenía que ponerla con mayúscula. Mayúscula, sí, ¿verdad? Aquí está. Ahora sí. Ok, ahora dele nuevamente ahí, pero dele arriba y abajo, ¿no? Ok. Ahora sí me da valor. Sí, pero es que tiene que generar una función. O sea, no puede generar un número, es una función la que usted necesita. Ok, borre nuevamente el ángulo porque ya lo volvió a evaluar. Sí. Arriba lo tiene, o sea, vaya a la arriba. Aquí. Sí, más arriba todavía. Ahí, bueno, entonces, dele primero a clear theta. Ajá, ahora dele a R, ahí. Perfecto, ahora dele a, esa es una celda, es que esa es una celda. Ok, entonces la salida 85 es esa, y la salida 86 es toda la que tiene ahí. Sí, es un poquito compleja la función. Dele un poco más abajo es todo eso que tiene ahí. Sí, es bastante. Entonces, mire, haga algo. Escriba antes de simplify. En lugar de, ¿sabe qué? En lugar de simplify, escriba ABS, como que va a encontrar la magnitud. En mayúscula la creo. Ahora corra todo eso, a ver. Ok. Uy, pero qué cosa más grande. Quítele, ¿sabe qué? Regrese. No, hay algo malo ahí. Regrese y escriba en lugar, quite complex span y solo escriba R cuadrado como argumento de ABS. Ya hay dos abiertas, cerradas. Perdón. Ajá, entonces hagamos algo. Dele un nombre a esa función. Póngale R mayúscula igual a ABS R cuadrado. Igual. Ok. Y póngale, ¿sabe qué? Póngale Mac R. O sea, M-A-G-R. A la no le pongo, no. A R. En vez de R, ponga M, dele atrás. Atrás. Eso. M-A-G-R mayúscula. Así se va a llamar esa función. ¿Se puede hacer eso? Perfecto. Ahora grafique M-A-G-R. Así como lo estaba, busque abajo, ¿dónde lo había hecho? Abajo lo había hecho, creo. Un plot por ahí. Ahí creo que está, ese plot. Escriba M-A-G-R. Y todo lo demás, teta, 0 a pi medios, el rango de 0 a 1. ¿Ese 1 punto o es 1.0? Quítale el punto. Yeah. Plot label, ok. Bueno, ahí está, míreme. Uh-huh. Ahora dele a la otra componente, porque esa es una componente. Tiene que graficar la otra. Sí, no lo he hecho, pero es que, bueno, quería entender cómo hacer esto primero. Pero ya me entendió, ¿verdad, Mario? Sí, solo que no sé realmente qué fue lo que estaba haciendo mal. Quería quedar Sí, claro, es que ¿no? usted estaba evaluando la función. Usted necesita una función para poder graficarla. No necesita un número que va a graficar. Así es, porque un número solo es un punto. Sí, es correcto. Entonces haga lo mismo con el otro, porque son dos funciones. Una para componentes paralelas y otro para componentes perpendiculares. Solo una pregunta, en esta parte, Vic,
Bueno, no sé si lo utilicé al final, creo que no, ¿verdad? No, eso olvídelo. Hagámoslo, haga lo que hicimos ahorita, pero para la otra función. Hágalo en una sola celda todo, ¿no? Borre todo eso que tiene en medio ahí. Bueno, lo pones aquí abajo. Sí. Sería, Hagamos algo, Mario. Mire, termine de hacerlo usted tranquilo y me avisa por el chat, a ver cómo le va. Yo voy a contestarle, porque creo que tengo que salir ahorita. sí, está bien, Rick, muchas gracias. Vaya, pues no hay problema, Mario. Así quedamos. Estoy pendiente. Gracias. Bueno.